En esta ocasión vamos a presentar al licenciado Juan Carlos Guel López, quien nos hablará sobre estrategias de colaboración en ciberseguridad en las instituciones de educación superior. Juan Carlos Guel cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de la ciberseguridad. Fundó el Departamento de Seguridad en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1998. Creó el primer CERT en México, el UNAM CERT, en 2001. Fundó la División Científica en la Policía Federal en 2009. Creó el segundo CERT en Gobierno con alcance nacional, el CERT MX, en 2011. En 2014 funda el primer CERT Capital Privado en México y es autor de la herramienta NERV, primera plataforma de ciberinteligencia en castellano. Démosle la bienvenida al licenciado Juan Carlos Guel López. Bien, muchas gracias. Bueno, voy a dar la presentación desde la palestra. Me hubiese gustado un poco más para que vieran todos. La idea es hablarles un poco de lo que es la ciberseguridad y la educación. Primero quiero agradecer a todos los organizadores. Para mí es un gusto. Hace 20 años yo era un joven que comenzaba en todo este terreno de lo que son las universidades, a trabajar de manera muy directa con la NUYES, y comenzábamos a crear una red de responsables de seguridad en cómputo. Por eso me da mucho gusto. Conozco a muchos de ustedes ya también llevan varios tiempo manejando todo esto del campo del TIC, y allí comenzábamos a poner una semilla de lo que llamábamos una red nacional de ciberseguridad. Después yo me fui hacia el sector privado, hacia el gobierno, y pude hacer algunas cosas, pude obtener una visión totalmente distinta de cómo veo la ciberseguridad, y hoy día estoy en el sector privado. Y de eso les vengo a hablar, precisamente de cómo veo esa evolución, de qué se está haciendo, qué no estamos haciendo, el problema que tenemos enfrente, que es realmente para preocuparnos. ¿Por qué? Porque no estoy encontrando gente especializada en diversas disciplinas, y esa es una realidad que tenemos no nada más el sector privado, también el gobierno. No tenemos gente lo suficientemente preparada en diversas disciplinas de la ciberseguridad, y es parte de lo que les quiero comentar. Bueno, vamos a ver 7 temas muy rápidos, me voy a ir muy rápido. Primero es poner un poco el tema, poner sobre la mesa el tema, después cómo estamos en México, cómo estamos a nivel educación, qué nos está sobrando, de qué estamos adoleciendo, cómo vemos el ecosistema de la ciberseguridad en México, desde un punto de vista de empresas que ya están haciendo ciberseguridad. Creo que nos falta como sociedad crear un organismo que nos ayude, y ahorita vamos a hablar a qué me refiero. Alguna propuesta de cómo trabajar con el sector educativo, qué nos hace falta para impulsar la ciberseguridad, y ustedes como responsables de TIC en el país, yo esperaría que nos ayuden. Esto es un tema que a todos nos debe de importar. Un problema real, les voy a mostrar una herramienta que estoy desarrollando y en donde estoy teniendo los principales problemas. A pesar de contar con los recursos económicos, no encuentro el personal. Y, desde luego, unas conclusiones. Primero, vámonos rápido al tema. Hablando en México, ciberseguridad en México. Alrededor de 22 millones de personas son afectadas cada año en México, según la Estrategia Nacional de Seguridad de México. 22 millones, y ese número va en franco crecimiento. 5,000 millones es el monto estimado total en la suma de daños y pérdidas hacia lo que son las empresas y los usuarios. Cada año hay ataques mucho más sofisticados. Uno de ellos lo estamos viviendo en tiempo real, justo está pasando ante nuestros ojos. Ataques al sistema financiero, donde hay recursos, donde se mueve dinero, los intrusos van a estar, por el simple hecho pueden materializar de manera muy rápida sus ataques. También estos ataques
los estamos viendo a nivel gobierno. Fin de semana, los puertos de todo Barcelona, el día de ayer atrapan a unos espías rusos en Holanda que estaban intentando infectar a través de malware algunas plantas químicas, donde ya estamos viendo cuestiones que ciberseguridad va en flanco crecimiento. En la educación, ¿qué estamos haciendo en México? Estamos formando de 80 a 100,000 ingenieros cada año. Obviamente estamos hablando que estos jóvenes que están egresando son especializados en tecnologías de la información. No estoy hablando que estén formados en ciberseguridad, simplemente en tecnologías de la información. 80 a 100,000. Esa cifra guárdenla, porque nos va a ser útil un poco más adelante. Un ingeniero en Noruega gana 100 pesos. Comparado ante ello, un mexicano gana 11 pesos. Una diferencia abismal, para que se den una idea. Bajos salarios para nuestros ingenieros. ¿Qué terminan haciendo? No trabajando en México. Terminan yéndose a Google o cualquier otro lado. Hay un problema también que estamos detectando. Hay de 20 a 30 errores por cada 1000 líneas de código. Eso se traduce entre un 5 y un 10%, son fallas graves de seguridad, desde buffer overflow, etcétera, y desde ahí fallos en el diseño. Ahí estas cifras nos ponen de qué es lo que estamos haciendo, qué no estamos haciendo, bien o mal. Yo les decía que es muy importante las cifras. Según un estudio global de la Fuerza de Trabajo de Seguridad de la Información 2017, se estima que hay una escasez en el mercado de la ciberseguridad en México. Necesitamos cubrir 1.800.000 profesionales de ciberseguridad para 2022. Estamos hablando de automatización, estamos hablando de transformación digital. Y vamos a automatizar, robotizar muchas cosas, y la ciberseguridad viene embedida. ¿Quién va a atender, quién va a vigilar, quién va a proteger esos activos? Necesitamos 1.800.000 personas formadas en cuestiones de ciberseguridad. Y si estamos formando de 80 a 100,000 cada año, pregunta, ¿de dónde los vamos a obtener? ¿De dónde los vamos a sacar? Analicemos un poco más la situación. Ok, ciberseguridad y datos, entre las mejor remuneradas. Ustedes alcanzan a ver, una disculpa para los que no alcancen a ver, se los leo. Seguridad informática, es el que está un poco más azul. Un analista de datos, administrador de sistemas, implantación de ERP, etcétera, entre 35 y 26,000 pesos remuneradas en el país. ¿En dónde está un especialista en ciberseguridad? ¿En dónde está un especialista en blockchain? ¿En dónde están los perfiles que estamos necesitando? ¿En dónde está un científico de datos? Siguiente, pues obviamente buscamos profesionistas con diversas habilidades. ¿En dónde vemos en base a todas las encuestas, dónde se está requiriendo el mayor personal? Seguridad informática, virtualización de servidores, esto estamos hablando de datos de México. Bases de datos, Microsoft y algunas tecnologías propias, Big Data en séptimo lugar, datos, etcétera, programación. Esa es nuestra realidad, datos 2017, son datos recién que pudieron ser analizados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que el sueldo promedio en México de un profesionista en TI es de 32,359 mensuales. Al año está ganando 20,384 y ya les comenté la disparidad con otras geografías. Por estado, ¿dónde están los estados que están mejor remunerando, ¿no?, a personas que trabajan en TI? Morelos en primer lugar, Ciudad de México, Jalisco en tercero. ¿Cuáles son los perfiles más solicitados en materia de TI? CISO, Chief Information Security Officer, arquitectura de sistemas, seguridad informática, administración de la infraestructura. Por género, porque luego dicen que no hay mujeres que estudien o que estén en las ingenierías. Por género, el salario para un hombre es 33,764, para una mujer 24,000, una diferencia de casi 10,000 pesos. Y luego, ¿por qué no hay mujeres en los laboratorios o formándose en ciberseguridad? Aunque hay dos papers muy interesantes del por qué las mujeres no se meten al campo de la ciberseguridad. Les parece muy geek.
Y el inglés, desde luego, es un elemento clave. Si ustedes, además de estar formado, tienen un cierto nivel y conocimiento de inglés, si lo tienen nativo o lo tienen avanzado, desde luego aspiran a una mejor remuneración. De 32,000 pueden irse a 42,000 si hablan y escriben un nivel de inglés. Esa es la situación de la educación, de cómo vemos a la gente en TI. Ahora, pregunto, en cuestiones de ciberseguridad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para formar? ¿Qué es lo que vemos desde otra óptica? Escasos profesionales en ciberseguridad, pocas licenciaturas o ingenierías en ciberseguridad, se están formando de 80 a 100,000 ingenieros cada año en TI, el usuario debe pagar un diplomado, maestría o egresar fuera del país para formarse en ciberseguridad. En muchas pláticas, en muchos foros, muchos usuarios se me acercan y me dicen, oye, ¿cómo le hago para estudiar ciberseguridad? Cuando lo único que tiene es un diplomado, pocas maestrías, 2 o 3 en ciberseguridad y cursos de actualización. Y los cursos los tiene que poner de su bolsillo el joven. Ya vimos la diferencia de la remuneración del otro lado, del lado de la industria. Ataques de ciberseguridad en aumento, vean medios, vean lo que está pasando en nuestro país, es una realidad, ataques al SPEI, a bancos, que si los ataques de phishing, de vishing, y pareciera un problema que va en constante crecimiento. Los ataques al sector financiero, los más agresivos, pero también los más novedosos. Ahí estamos aprendiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque son bandas, compañías especializadas que, desde luego, es un negocio sumamente redituable. Y hay que decirlo. Incluso hay nexos y conexiones con el crimen organizado. Requerimos personal en las nuevas disciplinas que ayuden en esa transformación digital a todas las empresas. Pero una vez más, ¿qué estamos formando? ¿Qué estamos sembrando? Pérdidas por ataques de robos de identidad. Vean lo que nos está pasando, cuántas llamadas nos reciben, donde tienen su identidad, donde tienen sus datos. Y esto puede seguir creciendo si no ponemos las medidas legales, etcétera. Bueno, ¿y qué hay en el ecosistema de ciberseguridad en México? Según la ITU, México ocupa el lugar número 28 en el ranking del Índice Global de Ciberseguridad. Aquí está. México estamos, digamos que a nivel América Latina, estamos bien. Esto dice el ITU. Pero ya cuando vemos una gráfica, observamos que de 10, México está en el lugar 5, está a la mitad. Y es muy simple. Nos están faltando una serie de acciones por hacer, desde cuestiones legales hasta crear y construir capacidades. Dentro de ese índice global, mide qué hemos hecho para construir instituciones que defiendan, protejan y analicen a el core del país. En 2001 creamos el primer CERT, el UNAM CERT. En 2011 me invitaron a participar, fundamos la división científica y creamos el primer CERT con alcance nacional. Creamos un CERT educativo que ayudara a las instituciones, que fuera la voz, que ayudara a los demás a definir políticas, estrategias, formarles. Con el CERT nacional poder agrupar a las organizaciones del gobierno para poder saber qué hacer antes, durante, después, cuando les son atacados. Y en 2013 creamos el primer CERT de capital privado para poder ayudar al sector financiero. Precisamente estamos en ello. Y romper un poco la parte del secreto bancario, etcétera, etcétera. Aquí en ciberseguridad, pues eso servirá en modelo de negocio, pero para ciberseguridad lo que nos importa es unir conocimiento, tipologías. Si a ti te atacaron Banco X de alguna forma, documéntalo y tratemos de llegar a una mesa para poderlo analizar. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo puedo ser atacado de esa forma o de una nueva forma. Y la idea es unir y centrar conocimiento. Y por eso que estamos en vísperas de crear un CERT financiero. La clave en los esfuerzos también en materia legislativa. Muchas veces me decía un amigo en Chile, oye, es que nuestra ley es de 1998 y no tenemos a un solo juzgado por esa ley. Nuestra ley, las últimas modificaciones a los 278 bis,
que habla un poco de las intrusiones, es de 1999. Pregunta, ¿cuántos detenidos hemos tenido pasados usando ese artículo? ¿Alguien lo sabe? Ni uno solo. Otro punto importante es la construcción de capacidades para cómo el país está preparado, si tiene investigación, desarrollo, qué tan rápido se adecua al ecosistema de un ataque, una vez que lo atacan, cómo ese ecosistema se va adaptando para poder formar la resiliencia ante ese nuevo ataque. Este es el panorama de México en materia de ciberseguridad. Esto es lo que nos evaluaron, pero no es suficiente. Para darles un dato, en España hay más de 40 CERTs. En México estamos hablando de 4, cuando debe de existir una línea muy clara para poder definir desde la política de ciberseguridad y cómo organizarnos entre sectores. ¿Qué es lo que nosotros vemos dentro de ese ecosistema? Me paso a qué estamos haciendo ante organismos internacionales y qué tenemos en las manos. En México existen más de 70 empresas dedicadas a la ciberseguridad, registradas ante distintas instancias, etcétera. La mayoría, fíjense el porcentaje, 70% se dedican a venta de equipo especializado para gobierno federal y estatal. Un 15% de todas esas se especializa realmente en ciberseguridad, en mercado de nicho. Me refiero a pentest, cosas ya propias de la ciberseguridad. Y un 15% que están surgiendo, eso es un tema también muy interesante a debatir, que estamos ya analizando, donde las fintech tienen embedida la parte de ciberseguridad per se. Un tema que nos preocupa mucho, que no se está atendiendo, es el tema de la ciberseguridad industrial. Es un tema en el cual tenemos que trabajar mucho. Lo que yo les hablaba de ataques que estamos detectando a las armas químicas, etcétera, es a través de los sistemas de seguridad industrial. ¿Qué son los ataques de seguridad industrial? Yo les hablaba de ataques el fin de semana en todo el puerto de Barcelona. Lo hacen atacando sistemas que controlan grandes estructuras de puertos, son sistemas SCADA, no es un sistema de cómputo tradicional, es un sistema de ciberseguridad industrial, donde es otro concepto totalmente. ¿Qué usamos en SCADA en México? Sistemas SCADA en la luz, sistemas SCADA en el petróleo y todos los sistemas de misión crítica. ¿Quiénes los van a proteger? ¿A quiénes estamos formando y especializando en esas tecnologías? El mercado de ciberseguros está al alza. Están cada vez más sacando nuevas ofertas de mejor cómprate un seguro antes de que te ataquen. ¿Para qué? Una vez que me robaron mi base de datos e información, seguro te va a llegar una multa del regulador, por lo tanto, con eso te puedes amparar. Ya están surgiendo despachos especializados en llevar litigios en materia de TI. Una vez más, ¿quiénes les van a apoyar? Si es un abogado, no sabe la parte tecnológica, el cómputo forense. El cómputo forense es toda una disciplina que está avanzando continuamente. ¿Cómo les vamos a ayudar a la parte legal? Emergen las fintech, donde la ciberseguridad es una parte clave. Hay cerca de 200 fintech y estamos hablando de nuevos servicios, financial technologies. Entonces, ¿cómo les vamos a ayudar a los nuevos productos de la banca, blockchain, etcétera? Porque traen la seguridad embedida. Ellos van a requerir personal experto en ciberseguridad para crear sus apps y securizarlas. ¿Quiénes? Y bueno, ya vimos, contamos con 4 CERTs. Estoy seguro que el mapa va a cambiar para el siguiente año. Bueno, entonces, ¿cómo mejorar? Si estamos diciendo que nos hacen falta muchas cosas en ciberseguridad, ¿cómo le hacemos para mejorar? Desde mi óptica, estamos viendo que pues hay muchas tareas que debe de hacer un CISO, una persona que controla toda la estrategia de ciberseguridad en una organización. Necesitamos crear un organismo de ciberseguridad. ¿Todos han escuchado de WannaCry? ¿Sí? ¿No? En la academia fue muy conocido y estuvo mucho en medios. Algunos dijeron, no, hubo solamente 2 o 3 máquinas infectadas. Al menos nosotros atendimos más de 900 a 1000 máquinas
que tuvimos que ayudar en contingencia a un cliente, más de 950 por ahí. La pregunta es, ¿cuál fue la afectación al PIB de la economía por tener detenido todo un día hasta que no llegara el parche, hasta que no se hiciera recuperarse del incidente? Hoy día yo no he visto una estadística, alguien que nos diga cuál fue la afectación. Peor aún, dejen las cifras. ¿Qué aprendimos de ello? ¿Qué tenemos que hacer para que no nos vuelva a suceder? Igual, no lo he visto. Necesitamos, hay países donde tienen ya un instituto de ciberseguridad, tienen un instituto que define y coordina toda la estrategia nacional de ciberseguridad. Esa oficina es la encargada de planear, ejecutar y hacer cumplir esa estrategia, definir la política, es la oficina encargada de saber de qué tamaño es el entorno, mejor aún, cómo el ecosistema va cambiando y se va adaptando, cómo nos vamos a adaptar ciberseguridad con las 200 fintech que ya están asociadas, y eso está ya en la puerta. ¿Dónde están los que necesitamos en seguridad? También debe de decirnos ese ecosistema por sectores, medir el impacto, afectación y sobre todo definir protocolos de actuación antes, durante, después, ante un problema de ciberseguridad. Necesitamos un trabajo coordinado en los distintos sectores. Pongo un poco en rojo los esfuerzos que hemos hecho. Y digo, hemos hecho porque he sido parte de ello. Por ejemplo, en el sector gobierno, en 2011 creamos el CERT-MX. Sector financiero, hoy día estamos creando el NEMO-CERT y estamos buscando cómo ayudar a ese ecosistema, cómo romper ese mercado que tiene el secreto bancario, etcétera, y además poner sobre la mesa diversas discusiones que existen. Sector telecomunicaciones, existe un CERT de Citum, y la idea es que haya muchos más. Axtel y algunos otros están en vísperas de ser acreditados ante un CERT. Sector industria, sector educativo, para eso creamos UNAM CERT en 2001, que fue el primer CERT. Me gustaría que se apoyara, me gustaría que generáramos, ustedes no saben la envidia que me da ir a países europeos y en el cual me invitan, oye, hay un maratón, un hackathon de 24 horas. Y cuando hablo con los organizadores, INCIBE o quien sea el gobierno, el objetivo es detectar el talento y ver las habilidades. Y ponen los recursos para poderlo hacer. Y el simple gusto de los muchachos de ver, de programar, de diseñar, de crear algo útil, de desarrollar una app, conocimiento lo hay, el talento lo hay, también en México lo hay. La semana pasada estuvieron reunidos en México la gente de Tor, hace 2 días hubo un hackathon con el grupo Peñoles en la comarca, en Torreón, pero hay muy pocos que se están haciendo. Ese organismo nos debe de ayudar a trabajar de manera coordinada con los CERTs, a que cada quien fue creado y podamos sumar, medir el cumplimiento nacional e internacional. No saben cuántas discusiones hay, foros especializados, resoluciones en la ONU, etcétera, donde necesitamos tener gente que nos represente ahí. Y que desde luego todo lo que se acuerde a nivel internacional, tratados que hay a nivel internacional, los estudiemos para poder fluir información y colaboración con otras entidades, con otros CERT nacionales, CERT gubernamentales, CERT con carácter nacional. Pero además, llevar un trabajo legislativo. Yo siempre he dicho, México es un país de leyes. Sí, tenemos muchas leyes. ¿Vamos a hacer una ley en ciberseguridad? No, mejor lo que ya tenemos, usémoslo. Tipifiquemos los delitos. Y desde luego, fomentar la cooperación. ¿En dónde estamos hoy día? ¿En dónde estoy necesitando expertos en ciberseguridad? ¿Qué podemos hacer con el sector educativo? Desde mi punto de vista, así como está transformando todo el día a día, la transformación digital, ya llegó a la banca, ya llegó al sector transporte, Uber es un ejemplo de ello, los taxistas, ese monopolio ha ido cayendo poco a poco, en el transporte, ustedes lo ven también en el entretenimiento, ustedes tienen el app, etcétera, etcétera, y todo eso se ha ido transformando de manera muy rápida.
Y en el sector educativo lo necesitamos, lo pedimos a gritos. Y me refiero en los planes de estudio y en las profesiones. Necesitamos definir una política educativa en ciberseguridad y en TI. Necesitamos enseñarle a los niños de kinder, de primaria, los riesgos que tiene un móvil, los riesgos que tiene un tablet. ¿Lo estamos haciendo? ¿Les estamos dando material, obviamente a su nivel de comprensión? A eso me refiero con esa política. Planes, necesitamos planes y carreras dinámicos adecuados al cambiante mundo de TI. Esto está evolucionando muy rápido y necesitamos también nosotros ser dinámicos. Si vamos a seguir formando gente en las mismas profesiones y dando las mismas materias que venimos desde hace 20 años, no, porque no es lo que está requiriendo hoy día el mercado. Y necesitamos fomentar ese talento y apoyar en la creación de las nuevas áreas en todas las universidades, en todas. Me da mucho gusto, por ejemplo, ahorita la ceremonia de premiación y necesitamos, obviamente eso es sobre los desarrollos de las universidades, pero ahora sobre lo que están haciendo con los alumnos, ese fomento hacia la ciencia, innovación y desarrollo que creo que necesitamos mucho en el país. ¿Qué necesidades tengo en materia de formación? Y ahorita van a ver un caso de ejemplo. Necesito gente desde científico de datos, blockchain technology, ingenieros en blockchain, inteligencia artificial, es hasta yo la aprendí hace 20 años, pero es toda, no nada más les estoy hablando de inteligencia artificial, el siguiente paso, machine learning, deep learning. Créanme, hay productos y hay países que están muy avanzados ya en machine learning, deep learning. He visto productos y soluciones, cómputo cuántico, ya se está definiendo la tecnología, ya es algo que está en la puerta y que necesitamos meternos. Ciberseguridad en sistemas de control industrial, SCADA, y todo lo que les hablo de los ataques a los sistemas de misión crítica. Fíjense en este dato. Yo tardé 2 años en contratar un experto en DevOps. ¿Qué es un experto en DevOps? Es un chico de sistemas que ve todos los equipos de cómputo, etcétera, pero que además sabe de scripting. Por lo tanto, me monta las bases de datos, ¿verdad?, de manera automatizada. Si yo le pido una máquina virtual, si yo le pido bla, pum, rápido, me asigna procesamiento, me asigna memoria, bla, bla, pum, de manera con un botón. Le pido que baje todo eso, bla, y lo elimine de manera rápida y me entregue el certificado de que eso en la nube ya no existe. Y todo automatizado. Tardé 2 años en encontrarlo. Y no fue en México. En España lo encontré. Ingenieros especializados en Red Team, Blue Team. Ya el hackeo ético, pues todavía se sigue haciendo, pero es viejo. El pentest todavía se sigue usando. La evolución, Red Team, Blue Team. Antes de que lleguen, antes de que tú me digas, yo creo mis capacidades. Y además monitorizo toda esta información. Y créanme, hay especialidades en esto. Para hacer un Red Team, por ejemplo, un cliente que me tiene una red de 5,000 cajeros y de distintas marcas, colores y sabores, sistemas operativos, etcétera, pues necesito un experto en cajeros automáticos. Ah, pero también tienes Diebold, también tienes WinCorp, también tienes los chinos estos, ¿no? Y entonces necesitas tener expertos en esas arquitecturas. ¿Por qué? Porque están atacando los cajeros. ¿Por qué? Porque están poniendo en el Deep Web a la venta los manuales de ciertos modelos de cajeros. Y desde cómo uno puede llegar y rápidamente darles un golpe y ¡fum! ¿Dónde está la máquina expendedora? Bla. Y para formar esos equipos Red Team ya existen certificaciones a nivel mundial. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos formándolos? ¿Les estamos dando esa visión? Vamos a un caso de ejemplo. Miren, traigo un caso muy rápido. Esta es una herramienta, también desarrollamos tecnología. Dentro de la tecnología es usar el Big Data, que lo que ustedes ven es Big Data, son obtenciones Big Data de manera anónima. ¿Para qué? Para que si yo obtengo la información de Juan Hernández y de Juan Hernández obtengo la información, si lo estoy bajando de LinkedIn, etcétera, sea de manera anónima.
y que de manera anónima, es decir, no estoy rastreando, etcétera. Cuando ustedes están haciendo un Google, mucha gente dice, es que yo también hago investigaciones. ¿Cómo las haces? Ah, pues la googleé. ¿Cierto o falso? Cuando ustedes están haciendo eso, ustedes están dejando sus datos de su navegador, de su identidad, de su IP, a través de la cookie, sistema operativo y todo, al proveedor con el cual ustedes están navegando. Paso siguiente, lo están dejando hacia el proveedor de contenidos, llámese Google o lo que sea, incluso su ubicación. Por lo tanto, si yo estoy consultando LinkedIn de Juan Hernández, le va a decir a Juan Hernández, oye, Juan Carlos en este momento te está buscando desde tal IP o tal lado, o desde tal perfil. ¿Cierto o falso? LinkedIn, Google, incluso hay redes que incluso te dicen la IP. ¿Cómo hacerlo de manera no intrusiva para generar inteligencia? Y la inteligencia, eso es otra clase, etcétera, pero la inteligencia no funciona si no tenemos insumos de información. Bueno, tráeselas a los analistas, pónselas ahí. El analista, cuando yo le doy un objetivo, me tarda un analista de 15 años, que viene conmigo desde hace tiempo. En 2 días, 20 horas de trabajo, obtuvo 80 buenos leads, es decir, buenos puntos de donde puede extraer la información. Con esta herramienta, en 2 horas, alrededor de 1000 objetivos. Le estamos automatizando. Bendito problema. Ahora, ¿cómo le hacemos si tenemos 10,000 objetivos? Y de esos 10,000 objetivos tenemos que analizarlos. Big Data. Pero para hacer el Big Data, yo utilizo técnicas de descomposición, donde yo pueda rápidamente, por red social o por lo que sea, analizarlo. Que yo pueda ver a través de clasificaciones, etcétera, descomponiendo el dato y que me diga más información. No tengo el tiempo para poder ver 10,000 objetivos o 10,000 ligas que hablan de Juan Hernández, pero sí tengo el tiempo para poder ver rápidamente que, descomponiendo el dato, qué es lo que más se habla de Juan Hernández, cómo está, qué es lo que las redes sociales hablan de él. Si me dice que hay tantos que hablan neutral o negativo, y solamente un cuarto habla positivo, de entrada, puede ser un usuario no muy fiable. Usar técnicas de Big Data. Vamos al siguiente paso. ¿Y qué hay cuando, obviamente, estamos hablando ya de recolectar múltiples objetivos? ¿Y cómo voy a hacer la inteligencia? De lo que yo les estoy hablando es de cuestiones como estas. Que ustedes en tiempo real estén bajando información. Le voy a pedir aquí que me descomponga y para que ustedes lo vean que es en tiempo real, esto usa procesamiento, etcétera. Lo que hace es, yo pongo una serie de notas, las notas las va obteniendo, conforme las va descomponiendo, empieza a ver solita la relación que hay entre las notas. Esto lo pueden hacer con Big Data, lo pueden hacer, necesito gente de Big Data, científico de datos obviamente, inteligencia artificial. Si yo tengo 100 notas que hablan de Juan Hernández y es la misma, existen técnicas en inteligencia artificial que me clasifican y le ahorran el trabajo al analista, en lugar de revisar las 100, revisas una y se acabó. Ahí es donde yo necesito gente que sepa de inteligencia artificial y de machine learning, porque esa puede ser una tarea muy repetitiva. Pero además, que aprenda que Juan ya la revisó y qué hizo después. Ahí necesito deep learning para que ya tome la decisión la máquina. ¿Dónde está el personal formado en inteligencia artificial, machine learning, etcétera? Estos son los problemas reales que estamos afrontando en el campo de la ciberseguridad. Regreso a la presentación. El ejemplo que ustedes vieron es de Big Data, ciberseguridad, ciberinteligencia, porque al final del día es aprender de ese patrón. Vean las conexiones, le voy a poner más elementos, las conexiones que existen, las relaciones, las asociaciones, y además que me ayude a discernir inteligencia artificial, que yo pueda detectar modus operandi. Eso es vital para una investigación. Y ahí si yo ya puedo anticipar el siguiente paso a través de este aprendizaje, habré ayudado muchísimo para resolver problemas.
Porque un intruso generalmente, ahí ya es psicología del criminal, un intruso, si le dio éxito, de repente se confía, va a volver y ya, te lo hicieron la primera vez. Como dicen en España, te la colaron la primera vez. Pero la segunda, ya estás preparado. Este es un ejemplo real de lo que estamos enfrentando. ¿Qué estamos haciendo como empresa para aportar a este ecosistema? Estamos formando, ya llevamos la 5ª generación, 20 alumnos por diplomado. Si ustedes buscan ciberseguridad en México, van a encontrar por ahí notas de que solamente hay dos licenciaturas, una maestría y varios diplomados. Y de esos varios diplomados, hay de chile, mole y pozole, como decimos en México. Permítanme, hay algo que les quiero mostrar. Vean esta parte. Es que el micrófono me... Esta parte, para mí, es fundamental. Y resume un poco de los problemas en donde estamos. Se ve la parte humana, la parte tecnológica. Estamos hablando de usuarios egresados en TI. Hay que enfocarlos a la parte de ciberseguridad. Siguiente, ya ponerles un caso real, desde un ataque real, de un ransomware, etcétera, que lo detecte, que lo analice, que analice el malware, etcétera, y después que lo solucione a través de un proyecto. Ya lo demás, ¿no? Cuestiones legales, ok, ¿cómo vas a presentar eso ante un juez, cadena de custodia, etcétera, para que todo tu proceso de investigación sea aceptable ante un juez y que tu cadena de custodia, la otra parte, no te puede echar abajo tus indicios. Esto es precisamente parte de lo que se está haciendo, pero busquen aprender ciberseguridad en México. El camino es complicado, y lo digo complicados, sí. Conclusiones, para que haya espacio para preguntas. ¿Qué veo después de este repaso que les estoy dando del ecosistema que hemos hecho, el ecosistema en México, de lo que estamos haciendo en educación? Veo imprescindible una transformación en nuestro modelo educativo. Y discúlpenme, pero no lo vamos a poder hacer sin la ayuda de ustedes. Estamos hablando de 1.800.000 plazas. Estamos formando de 80 a 100.000. A ese ritmo no llegamos. Y ustedes y nosotros somos responsables de esto, de cambiar ese entorno. Yo creo que la educación temprana, la prevención y campañas periódicas deben ser esa clave para formar esa cultura en ciberseguridad. Todos dicen, sí, es que el problema de la ciberseguridad es el componente humano. De acuerdo. ¿Cuándo les enseñamos? ¿Cuándo les dijimos? ¿Cuándo les educamos? Pero eso sí, los hacemos culpables. Y ustedes, como responsables de TI en las universidades, pueden gestar ese cambio. Hace 15 años, José Luis, empezábamos el esfuerzo de la Red Nacional de Seguridad, viajábamos por todo el país. Y logramos, por acuerdo, que hubiera un responsable de seguridad en cada universidad. Vaya, fueron años de estar viajando, te acordarás. Lo que les quiero decir es que creímos en la idea y lo logramos hasta que en la asamblea de rectores se logró ese cambio. Depende de ustedes, no depende de mí. Yo les puedo ayudar José Luis, hay gente con experiencia. Está nuestros amigos de la UADY, existen muchos compañeros que en cierto momento fuimos compañeros de viaje en esa aventura. Pero, ¿por qué les digo que están ustedes? Porque se los estoy demostrando, que el cambio viene desde ustedes. La buena formación o mala formación dirán, oye, pero yo me dedico al TI de mi universidad. Sí, pero son parte de ese entorno, son parte de ese ecosistema. ¿Qué están haciendo para mejorar ese ecosistema? Ya les mostré, yo estoy haciendo herramientas. A mí a veces me dicen, oye, es que eres el director corporativo. Pues sí, pero me toca viajar, bla, 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 pero aún así genero herramientas, productos. Ahorita estoy analizando blockchain, cómo rastrear blockchain, transacciones blockchain. Si es factible, puedes llegar al monedero electrónico. Claro que se puede hacer, pero necesitas tecnología, necesitas gente que sepa de Big Data. ¿Y dónde lo contratas? Para mí, el sector educativo es clave. Si no, dentro de ese modelo y ese organismo, si no se incluye el sector educativo para que de manera vertical
trabaje de manera articulada, no va a ser exitoso. Necesitamos desde programas de formación, nuevas áreas, retos, desafíos, bootcamps, cosas pequeñas que pueden ser ese catalizador para detectar ese talento, ir teniendo ese censo. ¿Quién nos puede ayudar en nuestros laboratorios? ¿Cómo podemos automatizar muchos procesos? A modo de conclusión, les dejo la reflexión. O se suben a ayudarnos a cubrir ese 1.800.000 plazas del estudio del 2007 que necesitamos para el 2022, ¿o qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos, al final del día, esos recursos humanos tienen que ser formados en nuestro país. ¿Qué tipo de educación les vamos a dar? Estamos hablando de nuevas disciplinas. Necesitamos una transformación al interior para adaptar, ajustar ciertas licenciaturas a la creciente demanda. No pido mucho, lo que pido es, si ya existe los MACs, que son todo lo que son matemáticos, etcétera, enfoquemos hacia ofrecerle una alternativa de científico de datos, requiere cálculo, podemos hacerlo. Y así existen muchas disciplinas donde podemos ir rápidamente, ir formando a el personal que se requiere. Claro, con un sustento técnico-científico. Las nuevas disciplinas ya están aquí y tenemos que capacitarnos. La respuesta es, ¿dónde quieren ustedes que su IES esté? ¿Y qué van a hacer para cambiar ese ecosistema en nuestro país? Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación del licenciado Juan Carlos Guel López y le hacemos entrega de un reconocimiento por su participación.